Estados Unidos. Vamos a hablar de cómo el fantasma de la violencia política se instala nuevamente en ese país con el asesinato de un activista conservador vinculado al movimiento de Trump, Make America Great Again, que fue asesinado en un acto en una universidad en Utah. Estamos ya con Rafa Cabada, tenemos harto que conversar de este tema, Rafa, porque una vez más el tema de las armas de fuego en Estados Unidos se instala en el centro de la discusión. Hablemos un poquito de cómo fueron los hechos, porque la imagen es bien impresionante. La imagen es brutal, porque hay una cámara que está mucho más cerca que la que acabamos de ver. Y a ver, Charlie Kirk, que es un tipo de 31 años, furibundo defensor de Donald Trump desde su primer periodo, activísimo en redes sociales y que además hacía estas giras por universidades. Él es considerado fundamental en dar vuelta el voto joven a favor de Donald Trump, precisamente a través de su actividad digital y de este tipo de debates. Se iba a meter en las universidades y hacía una mesa que se llamaba Prove Me I'm Wrong. Pruébame que estoy equivocado. Y con una habilidad increíble para el debate, hay que decirlo, se las arreglaba como para que siempre sus ideas resultaran al menos muy defendibles y muy razonables entre un público hastiado de la violencia, hastiado de la inmigración, hastiado de la crisis económica y en general del fracaso o relativo fracaso de algunas políticas demócratas. Rafa, esto ocurre, para ponerlo en contexto, en la Universidad Valley, Utah. Un estado muy conservador. El estado mormón por excelencia. Exactamente. Salt Lake City, uno piensa en la iglesia mormona, ¿no? Los mormones durante a plena luz del día, un acto público, habían cerca de 3.000 personas, entiendo, cuando él está ahí en el centro hablando justamente del tema de las armas, o a él se le consulta de la preocupación por la violencia que existe en Estados Unidos, y él alcanza a contestar: ¿de qué violencia estamos hablando? ¿De las pandillas? Y ahí recibe un disparo muy certero en el cuello. En el cuello. La cantidad de sangre que sale es revelador. Porque dicen que fue un disparo. Sí, fue uno solo. Y para los que nos ha tocado ver un montón de estos atentados, la cantidad de sangre que brota inmediatamente, lo primero que yo pensé fue vaso arterial. Es muy Ahora, o sea, la imagen es muy fuerte, por eso no la mostramos, no la podemos poner, obviamente. Como muchas imágenes que vienen de la internacional, hay que decirlo. Ahora, él estaba respondiendo esta pregunta y como siempre lo hace, estaba cortando, estrechando la pregunta para que le preguntaran de las armas. Ya había respondido a esta pregunta y eso es lo más brutal y paradójico de este asunto. El año 2023 está circulando la imagen en redes sociales. Le preguntan si con las leyes tan liberales que existen, o la facilidad que existe en Estados Unidos para adquirir un arma, no debería restringirse para evitar más muertes. Y la respuesta de él me parece a mí brutal, descarnada. Dice, bueno, algunas muertes van a ocurrir, pero es un precio que tenemos que pagar por el derecho a tener armas. Bueno, una de las muertes que hubo que pagar fue la de él ayer. La propia. Él no lo teníamos, Rafa, tan en el mapa aquí en Chile. Claro. Para quienes no siguen la noticia internacional o la política norteamericana. Para la gran mayoría de los chilenos, esta persona hasta ayer era bastante desconocida, pero hoy día nos hemos ido adentrando. De alguna forma podemos decir que él era como el brazo comunicacional más importante en Estados Unidos del ideario de Donald Trump. O sea, era un verdadero, comillas, influencer, un muchacho que era consultado constantemente, tenía podcast, o sea, era como el vocero no regular, si tú quieres, del gobierno de Donald Trump. El activista digital con el estrato joven, por lejos el más importante, por lejos. Tenía más de 5 millones de seguidores en sus redes sociales. Cuando tú... Y eso es como un 2%, poco menos del 2% de la población de Estados Unidos. Y es eminentemente político. No es un tipo que ande promocionando viajes. No, ni marcas de ropa, digamos. Es un tipo que se dirigía a un público joven y su objetivo era promocionar a Donald Trump y a sus ideas. Él era muy, muy conservador por sí mismo. Incluso algunos lo usan de antisionista, digamos. Y hay pruebas pequeñas. Pero el verdadero ideólogo de Trump ya no trabaja con Donald Trump, que se llama Steve Bannon, que fue el que creó el Breitbart News, que es el hombre que creó la
a ver, la estrategia comunicacional que hoy día usa la ultraderecha en todo el mundo y que en el mundo digital, que no era lo que hacía Charlie Kirk, hay que decirlo en su defensa, la estrategia comunicacional de los grupos más extremos de la ultraderecha es apabullar el mercado de las redes sociales con mentiras, que después sales a desmentir si es necesario, si no, no. Pero esa mentira ya está instalada. O sea, no sirve. Él decía que básicamente cuando tú lanzas una noticia, no importa si es verdadera o falsa, la verdad no tiene importancia. Es que instales el tema, que lo instales. Y después, si hay que retractarse, esperas lo suficiente para que la mentira ya esté instalada y la retractación no sirva de nada. Por diferencias con Donald Trump, él se fue de su gobierno, pero es el ideario de Steve Bannon, el que sigue la ultraderecha española, el que sigue Orbán en Hungría, Bolsonaro y todavía Donald Trump, pero sin él. Ahora, Charlie Kirk en ese sentido era un tipo mucho más honesto, mucho más, si me permiten la palabra, decente. Porque él se dedicaba, él era un convencido absolutamente, ideológicamente, religiosamente, de la mirada conservadora del mundo. Y lo que hacía, para bien o mal, esté usted de acuerdo o no, era muy honesto y muy eficiente. No siempre van juntas las dos cosas. Y él parte desde muy joven, ya a los 18 años había fundado un movimiento, Turning Point USA, había sido destacado, es decir, en el mundo conservador era muy conocido. De hecho, es cosa de ver la cantidad de reacciones que surgen inmediatamente desde el presidente Donald Trump hasta el presidente Javier Milei, ¿no? Justamente por el rol que él cumplía en estas actividades de, digamos, contacto directo con un electorado universitario, o sea, donde se están generando las discusiones, claro, que sí, es a través de redes sociales, pero también en ese tipo de instancias. Entonces era una persona muy conocida por la actividad que hacía directamente en ese tipo de mitines, digamos. Y él inmediatamente, una vez que se conoce del disparo, se genera una conmoción en Estados Unidos. Antes de que supiéramos que había sido asesinado, era muy probable, pero al principio no se entregó mucha información. Después empieza a haber reacciones cuando ya desde la Casa Blanca se informa de la muerte, y de hecho hay un Twitter, una reacción en X de Donald Trump, que dice: el gran e incluso legendario Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. Charlie, te queremos. Papá, 2 hijos, un hijo de una guaguita de meses y un niñito de pocos años. Lo que llama la atención, Rafa, pensando desde el punto de vista político, es que inmediatamente desde la Casa Blanca y desde el sector, la mirada política que él defendía, salieron a culpar a la izquierda radical de este asesinato político, así lo llaman. Cuando todavía no hay una persona que pueda ser imputada por el crimen. Ayer había 2 personas que fueron interrogadas, que fueron detenidas durante algún momento, pero después quedan en libertad. Pero esto le permite a Donald Trump volver a tomar ese discurso, que fue además el que tomó cuando, recordemos, en plena campaña presidencial le disparan a él. O sea, no nos olvidemos que hubo intentos frustrados de magnicidio en contra de Donald Trump durante la campaña presidencial. A ver, 2 cosas. El disparo fue hecho desde unos 200 metros. En términos de el tirador, puede haber sido un aficionado al campo de tiro o un ex soldado. Da exactamente lo mismo. Por ese dato no se puede deducir de qué sector ideológico es. Sí, el hecho que dispare a Donald Trump te hace pensar más en un demócrata que en un republicano. Sin embargo, hay muchos ex soldados en desacuerdo con Donald Trump. Por lo pronto, es un poco temprano, y mientras no se tengan más antecedentes, esa versión es aventurado y temerario, por decirlo menos, ya sea que tenga razón o no. Claro. Lo otro, tú decías que este señor, Charlie Kirk, empezó muy joven. Saquemos la cuenta, tiene 31 años, ha estado con Trump
estos 2 años de gobierno, los 4 de Joe Biden y los otros 4 anteriores. O sea, el tipo desde los 18 años, en un muy corto periodo de tiempo, logró hacerse un nicho muy importante dentro del mundo conservador. Ahora, el punto es acá que el debate va a resurgir, aunque su propio sector se opone a ello, es el derecho a tener armas. Lógico. De manera tan libre. Si yo me acuerdo que el escándalo que se armó cuando Obama quería prohibir el acceso al AR-15. El AR-15 es como el M16 normal, el de la guerra de Vietnam, hasta el modelo que se usa hoy día, la M2. Es básicamente el mismo rifle que hay. ¿Un fusil de asalto? Es un fusil de asalto y se vende como tiro a tiro. Semiautomático. Tú disparáis. Les hago al tiro de la aclaración. El revólver deja puesta cada bala por el giro de la nuez, lo veíamos. La pistola tiene un sistema de que el impulso, los gases echan para atrás la recámara, sale la bala, se expulsa el casquillo y cuando la cámara vuelve, porque tiene un resorte atrás, encaja la otra bala. Perfecto. ¿Ya? Y la ametralladora o subfusil, tiene varios nombres, o subametralladora, lo que hace es que no tienes que accionar de nuevo el gatillo. Mientras lo tengas presionado, hace eso. El movimiento es automático. Entonces, esta arma se vende, la R-15, la versión civil, como la que pasa, dispara. Pero se vende un kit que tú se lo pones y se convierte en un... Y eso no lo puedes comprar por internet. Obama quiso prohibir eso. Quiso limitarlo. Y se armó un escándalo. El derecho a tener armas está consagrado en nuestra Constitución. Una Constitución que es de la época en que estaban en guerra contra Gran Bretaña y tenían prohibido tener armas y que además salían a cazar para comer, digamos. Claro, de hecho, lo que hacía Charlie Kirk era permanentemente estar defendiendo la segunda enmienda de la Constitución, que es el eje fundamental, en el fondo, del argumento de quienes defienden el uso de las armas, el derecho a tener y a aportar armas y a utilizarlas con prácticamente muy pocas exigencias, por no decir nada de exigencia, y que ha sido también materia de discusión cada vez que hay un tiroteo en una escuela en Estados Unidos, en una escuela primaria. Hemos tenido masacres con niñitos de 5 o 6 años. Columbine quizás es la más famosa del año 99. No es la más cruenta. Pero cuando tú ves una matanza con niños de primaria, o sea, niñitos de 6 años, y aún así después de eso no cambia nada, realmente uno dice, no va a cambiar nada en este país. O sea, después de eso, ¿qué más? Es porque Charlie Kirk tiene razón. Porque los ciudadanos norteamericanos, en el fondo de los que están a favor de la posesión de armas, creen que es un precio a pagar por un derecho. Claro. Creen que es como un accidente de tránsito. Dicen, bueno, son cosas que pasan, pero tenemos derecho a andar en la calle con nuestro auto. No vamos a prohibir los autos porque hay accidentes. Que es una visión un poco retorcida en la realidad, porque tú no sales a la calle con ganas de atropellar gente, pero hay gente que sale a la calle con un arma a matar gente, como lo hemos visto en colegios. Yo me acuerdo que en Bowling for Columbine, de Michael Moore. Michael Moore, claro, va a un banco y por abrir una cuenta te regalaban un arma. Sí. Y el tipo le dice, puede elegir. Dice, pero no puedo saber cuál es la mejor. Bueno, tenemos nuestro polígono de tiro acá atrás para que se la lleve. A ese nivel, abrir una cuenta en un banco, así entiendes que en algunos estados, porque esto tiene una legislación federal que permite el acceso a las armas, pero cada estado tiene sus propias disposiciones y hay estados que son más liberales que otros. O sea, el que uno puede ir a un supermercado y llevarse un rifle es una cuestión que para nosotros es inentendible. Totalmente. Estaban ahí, uno al ladito del otro. Yo me quedé mirando harto rato. Y que puedes tener muchas armas además, pues no solamente una. Claro. Con la cantidad de armas que hay en Estados Unidos, con el panorama político, con la polarización que hay en Estados Unidos, este tipo de figuras, ¿cómo se protegen? Porque ya tuvimos lo que pasó en la campaña de Donald Trump, que casi le quitan la vida. En Estados Unidos hemos tenido magnicidios, JFK. Pero este tipo de figuras que son súper importantes, súper influyentes, no se puede prevenir, no hay forma de... ¿Qué pasa con el servicio secreto de Estados Unidos? Es que el servicio secreto protege al presidente. No a este tipo de figuras. Hay guardaespaldas que protegen que no es el servicio secreto, que protegen al líder del Senado, al líder de la Cámara Baja, pero en este caso la protección que puede tener es la que le da su partido. Si lo que pasa es que está todo el mundo acostumbrado a que fuera a mítines de jóvenes, donde estas cosas no se ven. Los magnicidios y los intentos de magnicidios y los tiroteos han sido más para otro público más general. De hecho, el de Donald Trump era
un espacio abierto y además el servicio secreto tiene la indicación de no puede disparar mientras el otro tipo no haga un gesto hostil. Es muy complejo. ¿Te acuerdas que alcanzaba a disparar un balazo y después se lo frena? Pero él iba a un acto universitario y lo decía Andrea, es el lugar donde se intercambian las ideas. De hecho, las protestas anti-israelí que han tenido lugar en las universidades nunca han derivado en un enfrentamiento armado en la universidad, ni desde afuera de la universidad. Una represión policial brutal, sí, pero es el lugar que se supone donde las ideas, en todas partes del mundo, la universidad es donde se debate la idea, donde por naturaleza y por esencia el conocimiento y el debate, las ideas son lo más respetado que hay. Bueno, casi, porque además, y yo estoy esperando los datos de qué arma usó. Porque no sé cuántos disparos hizo, pero el disparo que lo mató fue uno solo. Y yo no escucho. La gente describe un solo disparo. No escucho que haya otro. Que podría haber sido desde un techo. Claro, era una posición elevada, eso se sabe. A 200 metros. Fusiles con alcance de 200 metros, todos los calibres 5.56 fueron hechos para un alcance efectivo con puntería, digamos, de 200 a 250, versus el que existía antes, y con una munición delgadita que es más perforante. Por eso, porque una munición más gruesa, el 7.62, 9 milímetros, se aplastan cuando entran. Por eso tienes que encamisarla con níquel, o como níquel, para que penetre más. Entonces la 5.56 es por naturaleza más penetrante. Es bien impresionante la idiosincrasia de Estados Unidos respecto al tema de las armas, que para nosotros no es tan familiar, afortunadamente en mi parecer, porque cuando yo decía el fantasma de la violencia política y de la posibilidad de un magnicidio es real. O sea, claro, lo de Kennedy es lo que tenemos más reciente, pero... Ronald Reagan, y ya pensando en los inicios de la historia de Estados Unidos, hay varios, ¿no? Sí. Me tocó estar para la última elección presidencial en un meeting de Trump adentro, con la gente, después del intento de ataque en contra, o del ataque frustrado de Donald Trump. ¿Ya? Y estaba en un pueblito muy pequeño en Pensilvania, en un descampado, digamos, con mucha gente, además de la comunidad latina, en un sector con mucha presencia de puertorriqueños, en un mitin como ese. Ese fue donde le dispararon, pero era básicamente todo muy parecido el lugar. Y miraba en los alrededores y ver en todos los techos de las casas que quedan cerca, era una especie de galpón, porque esto era una zona más industrial, francotiradores apuntando hacia el público y el escenario, es algo bien impresionante. Claro, nosotros no sabemos de aquello. O sea, es bien impactante sentir que en cualquier momento puede haber un atentado, en cualquier momento alguien puede sacar un arma, en cualquier momento puede desatarse una tragedia. Claro, y es el movimiento normal. A mí me ha tocado ver ese despliegue solamente en países con alto nivel de violencia política. Colombia en su momento, donde el presidente, el día de las votaciones, todos los edificios están copados con tiradores escogidos, todos, los importantes por lo menos, pero los lugares de votación me refiero, y el centro de la ciudad. Pero en este caso, movimiento que haga el candidato o el presidente va precedido de un sistema de seguridad. Bueno, cuando vino Bush a Chile, a 3 cuadras el auto, las camionetas con que venía George Bush, nuestros celulares quedaban sin señal. Traía un bloqueador de señal. Ahora, lo mencionaba Andrea, pero hay que pensar que Lincoln, el fundador del Estado norteamericano, más allá de los padres fundadores, el presidente que entra en la guerra con el sur, con la Confederación, y crea el Estados Unidos que tenemos hoy día, murió asesinado en un teatro. Un disparo por la espalda hecho por un simpatizante del movimiento del bando confederado. Yo me pregunto, si acá hubiéramos tenido un presidente que en el año, esto fue en el año 1890 y algo, 65, hubiera matado a un presidente en un teatro por la espalda, no hubiera cambiado la mentalidad. En Chile siempre hemos tenido limitación a la posesión de armas, pero no hubiera cambiado la mentalidad respecto de ese hecho en particular. Allá no la cambió, no fue suficiente con Kennedy, no fue suficiente con el ataque a Ronald Reagan, ni con las balaceras en los colegios, que me parecen mucho más brutales. Sin duda, que debiera ser algo que sea como un punto de inflexión respecto a lo que se vive.
o sea, debiese cambiar todo. En nuestra cosmovisión, en nuestra cultura, una actuación, una situación así cambiaría completamente la regla de juego en Chile, pero allá no, y pasan y no cambia nada. Respecto de esta persona, Charlie Kirk, él, para que la gente, si no se está sumando a la sintonía, él no era un funcionario de la Casa Blanca, no era un funcionario oficial del gobierno, él era un gran comunicador, un fenómeno comunicacional en Estados Unidos, que llegaba al corazón de la juventud norteamericana más conservadora. Entonces yo digo, ¿por qué lo matan, Rafa? ¿Cuál es la amenaza que Charlie Kirk representa para sectores más liberales o que se oponían a sus ideas? Si no es una autoridad oficial, ¿es el poder de las redes? ¿Es cuánta influencia puede tener en la juventud? ¿Cuál es la amenaza de Charlie Kirk? A ver, el problema es que Estados Unidos, como muchos otros países del mundo, incluyendo el nuestro, y donde las redes sociales tienen un gran protagonismo, sobre todo las mentiras, aunque en este caso no fueran mentiras, es una batalla que se produce ahí. Y para nosotros no es dable pensar que una batalla en el nivel de las ideas termine a balazos. Pero en Estados Unidos sí. En Estados Unidos cualquier diferencia, ahora incluyo a las redes sociales, puede ser considerada resoluble con un arma en la mano. Martin Luther King no le había hecho nada a nadie y le pegaron un disparo. El fundador de Penthouse, alguien que uno diría, pero ¿qué amenaza es para nadie? Un atentado le costó quedar hemipléjico. Pero en Estados Unidos se crea bajo una premisa. Sí. La conquista del oeste se hace con la iniciativa personal, la ambición y el arma en la mano. A mí me ha tocado en Estados Unidos ver cosas increíbles. Un auto con una patente que dice el número y abajo dice Guns, Guts, God. Armas, cojones y Dios. Y tú dices, pero esas tres cosas no pueden ir tan juntas. Bueno, y me tocó ir a una feria de armas y cuchillos. Mi curiosidad era fabulosa, digamos. Me recibe una señora de unos, no sé, 70 años, una adulta mayor muy agradable, que me dice, son $20, ¿tiene usted armas? Digo, no. Y el tipo que estaba delante mío le había hecho, no, el que estaba detrás, porque me paré a ver, le dice, son $20, ¿trae usted un arma? Y el tipo hace este gesto. No, la dejé en el auto. Está acostumbrado a andar con un arma por la vida y no era un estado particularmente complejo, era el sur de Chicago. No era Texas, donde todo el mundo anda con un arma. Pero además, la aclaración de la señora es, puede entrar con el arma, pero tiene que dejar afuera las municiones, para que no se agarre a tiros dentro, donde por lo demás vendían municiones, así que no sé si era tan buena la medida. Lo cual te da prueba de la cultura de las armas. Sí. Y donde tú te encuentras adolescentes de 16 años hasta adultos mayores de 50 vendiendo uno de los fusiles que se usaban en la guerra de Vietnam y que él se lo trajo y se lo quedó. Entonces, prensas para fabricar balas. Tú puedes fabricar las balas, son otro tema, digamos. Tú puedes fabricar una bala Dum Dum, que es una bala que tiene un corte adelante, que se aplasta y, ¿cómo decirlo?, causa mayor daño en los tejidos. O puedes hacer una bala de punta hueca, que también genera una suerte, porque comprime el aire y cuando entra en este aire se frena y se expande. Más daño en los pulmones. Puedes generar otras balas que no voy a dar detalles porque no le voy a dar malas ideas a nadie, pero que explota con metal dentro al entrar al cuerpo. No es precisamente explosiva, pero genera un efecto similar y te barre los tejidos internos. Y eso lo puedes hacer en tu casa con algo que te venden en una feria. Es como si tú fueras a la esquina a comprar cebollas, papas y una prensa para fabricar armas, por favor. Exactamente. Y por eso cada vez que vemos un hecho de estas características vuelve a surgir esa discusión. En este caso todavía no se sabe quién está detrás de este ataque. Yo digo, la Casa Blanca lo decía, culpa directamente a la izquierda radical, porque sí, efectivamente hay un clima de polarización política y una fractura política que ha sido muy evidente, yo diría, desde el primer gobierno de Donald Trump, con una manera de entender la política como de ¿estás conmigo o eres mi enemigo? No hay otra alternativa. Y confrontación permanente. Bush tenía ese mismo discurso pensando en enemigos externos, pero Trump lo plantea
dentro del país. Es decir, o estás con nosotros o eres nuestro enemigo. Y eso, en un país con tanta gente armada, es muy peligroso esa retórica. Y es tan así que no nos olvidemos que a principios de este año hubo un ataque contra legisladores demócratas, legisladores a nivel de estado, en algún estado, no me recuerdo exactamente en cuál, creo que fue Minnesota, donde mataron también a una miembro de la Asamblea legislativa de ese estado. Entonces, el pensar que es un asesinato de carácter político no es, puede que esté muy acercado respecto a lo que termine comprobando la investigación. Pero también, Rafa, hemos visto en muchas oportunidades que es una persona que tiene otro tipo de problemas, personas con, digamos, problemas de estabilidad mental importantes, con historiales complicados. No sé si ustedes se acuerdan cuando fue la explosión. Bueno, lo de Oklahoma, lo de Timothy McVeigh, quizás es de los hechos más llamativos, de violencia o terrorismo de tipo nacionalista blanco. Veterano de Irak, nacionalista blanco, y para todo lo demás, un ciudadano casi común y corriente. Waco, Texas, con la secta. Eran religiosos, por una parte, y desconfiados, que eso lo tienen muchas milicias en Estados Unidos, gente que no quiere que la gobierne el poder central. Es decir, quieren tener más libertades. Claro. Más libertades que en Estados Unidos a mí me resulta un poco difícil de pensar. Más todavía. Pero esto siempre remite a la libertad de poseer armas y de usarlas. O sea, es muy posible, si se quiere, o de posible a muy posible que sea alguien de la izquierda radical, pero también es posible, muy posible que sea un fanático religioso. Recuerden que Trump se declara conservador, pero tiene divorcios encima y de todo un poco, y escándalos hasta con una, ¿cómo llamarla? No era una trabajadora, una pornstar, una estrella porno. Sí. Y eso está comprobado, no se ha discutido. De hecho, lo que está en discusión es si le pagó un soborno con platas de la campaña o no, y por eso también ha sido condenado. Sí, estaba pensando, Rafa, cuando hablaba del caso de esta Cybertruck que explota afuera de una torre Trump, porque esto fue más reciente, que no terminó en algo mayor, podría haber sido un atentado con muerto, pero inmediatamente se pensó, bueno, tiene que ser obviamente una persona vinculada más bien a la oposición política de Donald Trump, y era un miembro de un cuerpo de élite del ejército de Estados Unidos. Con otras motivaciones. Entonces, no todo lo que parece lógico a veces termina siéndolo así. O sea, podríamos ver que después haya sido una persona con otras motivaciones. O sea, está todo abierto en el fondo a esta altura. Hay mucha... Bueno, de hecho, tomemos en cuenta que hay una parte del Partido Republicano que yo pensaría que está del Tea Party un poquitito para acá, que es muy crítico de Donald Trump, que lo considera tramposo, porque son gente republicana, pero tienen un esquema de valores harto más rígido, menos flexible. O sea, que es el ideario del Partido Republicano. Trump no representa eso, digamos. Trump tiene su propia línea. Claro, tiene su propio Esa ideario. es la del Cybertruck. Sí, es que me acuerdo, me llamó mucho la atención, obviamente por lo que podía significar. Se habló mucho el significado del Tesla, de que si había un mensaje de Musk que estaba trabajando con Donald Trump, y le pone justo en la puerta de la Torre Trump una bomba ahí, claro. Era veterano, pero claramente no era del área de explosivistas, digamos. No le resultó como quería, afortunadamente. Recuerden que el primer atentado contra las Torres Gemelas era un camión 3/4 cargado con bombas en el subterráneo, que fue abortado, que fue frustrado por las fuerzas estadounidenses. Pero en Estados Unidos, aparte, y eso es algo que a mí me resulta también difícil de entender, conseguir explosivos tampoco es tan difícil. En Chile, el control de explosivos que se usan mayoritariamente en minería, tiene un papeleo importante. Yo no me explico cómo alguien puede hacer atentados de este tipo con tanta frecuencia, aunque se controle el explosivo mucho más de lo que se controla las armas. Si el problema al final del día es que acá está el caldo perfecto, el ambiente confrontacional permanente que ha caracterizado a Donald Trump desde que se lanzó en su primera candidatura. La agresión, la polarización de toda la sociedad, o de la gran mayoría de la sociedad, en uno y otro bando excluyente, donde no se ven como rivales, sino como enemigos. Durante las anteriores campañas, y eso era algo que nos llamó siempre la atención en el área internacional con Andrea, cuando debaten
Dice, lo que yo propongo es tal cosa, lo que mi adversario propone es otra cosa. Adversario es una manera elegante de decir la otra parte. Enemigo, no sé. Pero Trump, como decía Andrea, trata a todo el mundo como enemigo y lo insulta. Sí. O sea, a Joe Biden le decía el anciano Joe, digamos. Sí. Entonces, ese clima, tenemos las tres cosas, la polarización, la forma de encarar la política de Donald Trump, y finalmente armas por todos lados. Ese triángulo es perverso. Es cosa de ver, Rafa, cómo Trump se manifiesta respecto de lo que sucedió con esta ucraniana asesinada. Oye, qué terrible, veíamos esa imagen, ¿no? Qué terrible. Una refugiada ucraniana que la acuchillan en un bus hace algunos días. Sí, y Donald Trump sale de inmediato a través de las redes sociales a pedir pena de muerte. Y luego a decir que los únicos capaces de garantizar algo que yo creo que es imposible, de garantizar seguridad y orden, son los republicanos. Hablándole directamente al Estado republicano. Además, republicano. Claro. Entonces, no bajan el tono, no ponen la pelota al piso, no piden calma, es una política que va a concho. Sí, y además tiene un sesgo racista súper claro, digamos. Cuando él habla de bandas de terroristas que han sido liberados de las cárceles para venir a matar a nuestros ciudadanos, no se fija en el ciudadano blanco estadounidense que anda con un arma en la mano, habla del extranjero. Lo mismo dijo el mexicano, dijo que los haitianos se comían a los gatos. Hay en su discurso siempre un sesgo xenófobo. Tremendo. Ahora, ayer me parece que se pegó una pasada por un restaurante. Oye, veamos eso. Una imagen brutal. Porque tiene que ver también con lo que está pasando, con cómo a nivel interno le están pasando la cuenta, o algunos le quieren pasar la cuenta también por la postura que él ha tenido respecto a la situación en Gaza. Vamos a ver lo que vivió Donald Trump ayer. Ayer en Washington, D.C., en un restaurante. Trump is the Hitler of our time. Free D.C. Free Palestine. Trump is the Hitler of our time. Free D.C. Free Palestine. Trump is the Hitler of our time. Free D.C. Free Palestine. Trump is the Hitler of our time. Free D.C. Free Palestine. You should all be ashamed that he was welcomed here. He's terrorizing communities. Let's go. Time to go. He's terrorizing communities all over the world. From Puerto Rico to the Philippines, to Palestine, to Venezuela. He is terrorizing communities. He is not welcome to D.C. He's not welcome to Palestine. Palestine is not for sale. Free D.C. Free Palestine. Free D.C. Free Palestine. El momento que vio Donald Trump, al principio como que digo, están bromeando esto, mira, pone una carita así como, y una después cena tranquila, ya se empieza a molestar. Hay que decir que Washington, D.C. es un lugar bastante demócrata, pero es más demócrata que vinculado al Partido Republicano o al trumpismo. Aún así, obviamente, hay gente que apoya al presidente de Estados Unidos, pero lo que voy es que es un lugar más progresista, uno encuentra gente más vinculada a la oposición. Es la capital política de Estados Unidos, entonces, claramente. ahí la política se entiende como un intercambio de ideas. Sí. Mayoritariamente, también hay locos con un arma, pero no quiero decir que todos los que tengan un arma estén locos. Por eso el orden. Hay gente más violenta o no, hay crimen, sí. Pero es un restaurante relativamente caro, por lo que veo. Sí. Mantel largo y dos, así. Ahí no había nadie comiendo promo. Oye, espérate, y mantel largo en Washington, ni te cuento. Claro. El encargo. Sí. Se te va todo 200 luquitas por nunca va a empezar. O sea, se te va todo el viático. El viático que aguante. Las otras mesas están con gente, nadie está vestido de manera casual, no veo a nadie con jeans por ahí. Anda como con miembros de su gabinete. No, pero mira, fíjate el tipo de corbata, los dos de corbata ahí atrás. Servicio secreto. Sí. Guardaespaldas. Sí. Un buen guardaespaldas es no solo el que se interpone entre el tipo con un arma y el presidente Reagan, como ocurrió, ¿se acuerdan? Sí. Agente del FBI que se interpuso, sino que el mejor guardaespaldas es el que
¿cómo decirlo? Frustra el ataque antes de que se produzca. Claro. Hay una anécdota famosa del MI6 donde un tipo muy importante, un ministro, entra a un restaurante y alguien que lo conoce lo ve. Y se para ir a saludarlo y en ese momento una persona que estaba comiendo se levanta y por detrás un mozo que se acerca y le dice, disculpe, ¿quién es usted? Y el tipo le explica, soy compañero de curso, y el otro empieza a chequear que no tenga armas. Y ese es el guardaespaldas ideal, porque nadie se dio cuenta de lo que había ocurrido cuando el asunto ya estaba... y acá claramente algo falló. Claramente algo falló. Y hay una cosa, el gesto es entre divertido e irónico que hace Donald Trump, es el mismo que pone en los debates. ¿Se dan cuenta? Cuando le están criticando y así como... Y después su lenguaje corporal a mí me encanta, es como, échenlo, sáquenlo de acá. Sáquenlo. Diré en favor de Estados Unidos que ahí nadie empujó ni le dobló la mano en la espalda a nadie, muy respetuoso todo el mundo, tienen que retirarse del señor. Y también te das cuenta de opiniones divididas, porque cuando ella grita pro-Palestina, liberen Palestina, habla de Venezuela, de Puerto Rico, hubo abucheo también. Cuando menciona Gaza, Palestina, Buen punto. ¿Por qué? Porque los medios estadounidenses en general, no se molestan por lo que está ocurriendo en la guerra en Gaza. Lo consideran bastante justificado. O sea, de hecho, hay una última cosa que quiero decir al respecto, digamos. La guerra en Gaza fue considerada un genocidio por la mayor organización de estudios sobre genocidio en todo el mundo. La consideró ya un genocidio. Anteayer bombardearon Doha, que es la capital de Qatar, que es un país de negociaciones, la Suiza de Oriente Medio, donde los estadounidenses negociaron con los talibanes, etc. Y lo peor de todo, esto a mí me parece que es la caída de la diplomacia en todo el mundo, la reunión de negociación entre la cúpula de Hamás y la cúpula israelí, los negociadores de ambos países, fue citada por Donald Trump. Es una conversación, una negociación auspiciada por la Casa Blanca, a lo que los israelíes atentan contra la cúpula negociadora de Hamás. Netanyahu asume toda la responsabilidad. Trump dice, me avisaron 10 minutos después, pero en Qatar está la base de Ul Adria, la más importante de Estados Unidos, con sistema de radares para todo. Bueno, vamos a tener que hablar de este tema otro día, Rafa, porque da para mucho. Qatar, 7º país que ha bombardeado a Israel desde el inicio